6 de mayo de 2009. Una fecha que los fanáticos del Chelsea jamás podrán olvidar. Stamford Bridge fue testigo de la noche más controversial en la historia de la Champions League. Y todo por culpa de un hombre. Tom Henning Øvrebø, el árbitro noruego que 10 años después confesaría haber cometido los errores más graves de su carrera. Esta no es solo la historia de un partido mal arbitrado. Es la historia de cómo un hombre destruyó el sueño de millones de personas con sus decisiones. De cómo 4 penales no pitados cambiaron para siempre el destino del fútbol europeo. Y de cómo, una década después, ese mismo árbitro tuvo el coraje de confesar la verdad. Esa noche en Londres, Øvrebø no solo falló como árbitro. Según sus propias palabras años después, traicionó la esencia misma del deporte. ¿Pero qué había pasado realmente? ¿Por qué tomó esas decisiones? ¿Hubo presiones externas? La verdad es mucho más compleja y perturbadora de lo que imaginamos. Era la semifinal de vuelta de la Champions League 2008 a 2009. Chelsea recibía al Barcelona de Pep Guardiola en Stamford Bridge. El partido de ida había terminado 0-0 en el Camp Nou, así que todo estaba abierto. Quien ganara esa noche iría a la final de Roma contra el Manchester United. Para el Chelsea era crucial. Llevaban años intentando ganar su primera Champions League. Roman Abramovich había invertido cientos de millones para este momento. Jugadores como Lampard, Terry, Drogba. Toda una generación estaba desesperada por conseguir la orejona. Del otro lado estaba el Barcelona de Guardiola en su primer año. Messi, Iniesta, Xavi, Puyol. Un equipo que ya mostraba signos de grandeza, pero aún no había conquistado Europa. Para Pep, ganar esa Champions sería la confirmación de que su proyecto funcionaba. Tom Henning Øvrebø llegó a Londres como uno de los árbitros más respetados de Europa. Noruego, experimentado, con fama de ser justo y equilibrado. Nadie esperaba lo que estaba por venir. Ni siquiera él mismo sabía que esa noche destruiría su carrera y cambiaría para siempre la historia del arbitraje. El primer penal llegó en el minuto 9. Florent Malouda cayó claramente dentro del área después de un contacto con Erika Vidal. Øvrebø estaba a pocos metros, tenía la visual perfecta, pero no pitó nada. Los jugadores del Chelsea protestaron, pero el árbitro noruego mantuvo su decisión. Minuto 18. Segundo penal no pitado. Esta vez fue Gerard Piqué quien derribó a Didier Drogba dentro del área. El contacto fue tan evidente que incluso las cámaras de televisión mostraron múltiples ángulos confirmando la falta. Øvrebø, nuevamente, ignoró las protestas y permitió que el juego continuara. El tercer penal llegó en el minuto 52. Andrés Iniesta, en su intento por recuperar el balón, golpeó claramente a Michael Ballack dentro del área. El mediocampista alemán cayó. Pidió penal, pero Øvrebø una vez más se negó a señalar los 11 metros. La frustración del Chelsea comenzaba a ser palpable, pero el más escandaloso llegó en el minuto 94. Andrés Iniesta controló el balón con la mano de manera flagrante dentro de su propia área. Fue tan obvio que incluso los comentaristas de televisión no podían creer que no se hubiera pitado. Øvrebø, por cuarta vez en la noche, ignoró un penal clarísimo a favor del Chelsea. Entre estos 4 penales evidentes, hubo otros 2 o 3 contactos dudosos que en cualquier otra noche podrían haber sido pitados. Pero esa noche, Øvrebø parecía tener órdenes claras. El Barcelona tenía que pasar a la final. Cuando Andrés Iniesta marcó el gol que clasificaba al Barcelona en el minuto 93, Stamford Bridge explotó. Pero no de alegría,
sino de rabia pura. Los jugadores del Chelsea corrieron hacia Øvrebø como si fuera su peor enemigo. José Bosingua tuvo que ser contenido por sus compañeros. Pero quien inmortalizó esa noche fue Didier Drogba. El delantero marfileño, con lágrimas de rabia en los ojos, se acercó a las cámaras de televisión y gritó: "It's a fucking disgrace. It's a fucking disgrace". Su dolor era genuino, su frustración era la de todo el Chelsea. Frank Lampard, el capitán, también perdió la composure. "Nos robaron", declaró después del partido. 4 penales claros. ¿Cómo es posible que un árbitro no vea 4 penales tan evidentes en una semifinal de Champions? John Terry, defendiendo a su equipo hasta el final, fue más directo. Ese árbitro arruinó nuestro sueño. Llevamos años trabajando para este momento, y un hombre lo destruyó todo en 90 minutos. El Barcelona, por supuesto, celebraba su pase a la final. Pero incluso algunos jugadores culés admitieron años después que habían tenido suerte con el arbitraje. Thierry Henry, que jugó ese partido, confesó: "Sabíamos que habíamos tenido ayuda del árbitro. No es algo de lo que me sienta orgulloso". Durante 10 años, Tom Henning Øvrebø guardó silencio. Recibió miles de amenazas de muerte. Su familia tuvo que mudarse. Su carrera como árbitro terminó abruptamente. Pero en 2019, en una entrevista que conmocionó al mundo del fútbol, finalmente habló. "Cometí errores esa noche", confesó Øvrebø. Errores que cambiaron el curso de la Champions League. El Chelsea merecía al menos 2 penales, tal vez 3. Yo sabía que estaba tomando decisiones equivocadas, pero había presiones. ¿Qué tipo de presiones? Øvrebø fue cuidadoso con sus palabras, pero dejó entrever que no había actuado completamente libre. En el fútbol moderno, los árbitros no somos solo jueces del juego. Somos parte de un sistema más grande, con intereses más grandes. La confesión más impactante llegó cuando admitió: "Esa noche en Londres no arbitré con total libertad. Había expectativas, había preferencias sobre qué equipo debía llegar a la final. Y yo, como ser humano, me dejé influenciar". Øvrebø nunca reveló exactamente quién o qué lo había presionado, pero sus palabras fueron suficientes para reavivar todas las teorías de conspiración sobre esa noche. ¿Había sido la UEFA? ¿Intereses comerciales? ¿Presión política? La verdad completa sigue siendo un misterio. Las consecuencias de esa noche fueron inmensas. El Chelsea, devastado por la eliminación, tardó años en recuperarse emocionalmente. Algunos jugadores como Ballack y Deco nunca se sobrepusieron completamente a esa decepción. El Barcelona, por su parte, llegó a la final y venció al Manchester United 2-0 en Roma, completando así su primer triplete bajo Guardiola. Pero esa victoria siempre estará manchada por las dudas sobre cómo llegaron hasta ahí. Pero el impacto más grande fue en el arbitraje mismo. Esa noche marcó el comienzo del fin de la era donde los árbitros tenían poder absoluto e incontestable. La presión por implementar tecnología se volvió imparable. El VAR, que hoy conocemos, nació en gran parte de la indignación generada por noches como esa. La UEFA entendió que no podía permitir que partidos de tal magnitud fueran decididos por errores tan flagrantes, fueran intencionales o no. Tom Henning Øvrebø se retiró del arbitraje poco después de esa noche. Su confesión de 2019 fue su forma de pedir perdón, pero también de revelar que el mundo del fútbol profesional es mucho más complejo y turbio de lo que los fanáticos imaginamos. Hoy, 15 años después, esa noche sigue siendo recordada como una de las más controvertidas en la historia del fútbol.
no solo por los errores arbitrales, sino por lo que representó. El momento en que el mundo entendió que en el fútbol moderno no siempre gana el mejor equipo de la cancha. La confesión de Evreux nos enseñó algo perturbador pero importante, que incluso en el deporte más puro del mundo, los intereses ocultos pueden determinar quién gana y quién pierde. Y esa, tal vez, sea la lección más amarga de aquella noche maldita en Stamford Bridge.